Hoy vamos a hablar de una figura clave en el comercio internacional, el forwarder. Es uno de esos términos que aparecen casi desde el primer día cuando una empresa empieza a exportar o importar y sin embargo es también uno de los peor entendidos. Muchas personas trabajan con forwarders, hablan con ellos a diario, pero no siempre tienen claro cuál es exactamente su función y dónde empiezan y terminan sus responsabilidades. Y cuando esto no se entiende bien, es muy fácil que aparezcan errores, malentendidos y decisiones incorrectas que acaban generando problemas en la operación logística. Si intentamos definirlo de forma sencilla, un forwarder, también llamado agente de carga, es una empresa especializada en organizar el transporte internacional de mercancías. Y aquí es importante detenerse en la palabra organizar, porque organizar no es lo mismo que transportar. Organizar implica analizar la operación completa antes de que empiece, desde el origen de la mercancía hasta su destino final. Significa pensar por dónde va a salir, qué medio de transporte es el más adecuado, qué documentación va a necesitar y qué actores van a intervenir en cada fase del proceso. El forwarder, en la mayoría de los casos, no tiene barcos, no tiene aviones y normalmente tampoco tiene camiones propios. Esto no es una debilidad, sino parte de su función. Su valor no está en tener medios propios, sino en conocer el mercado, las rutas, los tiempos y las opciones disponibles para cada tipo de operación. Su trabajo consiste en combinar todos estos elementos de la forma más eficiente posible. Para entenderlo mejor, pensemos en una operación muy habitual. Una empresa en España vende su producto a un cliente en México. En esa operación intervienen muchos elementos: transporte desde la fábrica al puerto, carga en el buque, transporte marítimo, llegada al puerto de destino, despacho a aduanas y entrega final. El forwarder es quien analiza toda esta cadena como un conjunto y decide cómo encaja cada parte para que la mercancía llegue de forma segura, en plazo y con un coste controlado. En el día a día, el forwarder planifica rutas, contrata transportistas, coordina fechas, gestiona documentación y sirve de punto de contacto entre las distintas partes implicadas. Esto es importante porque cuando surge una incidencia, el forwarder suele ser el primer interlocutor, aunque no siempre sea el responsable directo del problema. Aquí aparece una confusión muy frecuente. Muchas personas piensan que el forwarder es el transportista, y no es así. El transportista es quien mueve físicamente la mercancía. El forwarder, en cambio, es quien decide cómo se va a mover, con quién y bajo qué condiciones. Entender esta diferencia ayuda a saber qué se puede exigir a cada parte y evita reclamaciones incorrectas. Y aquí merece la pena parar un segundo y pensar en esto con calma. Muchas veces, cuando una empresa empieza a exportar, da por hecho que el forwarder se encarga de todo. Pero en realidad, el forwarder se encarga de lo que se le contrata. No más, pero tampoco menos. Por eso es tan habitual ver problemas que no vienen de una mala gestión, sino de una mala definición inicial de qué hace cada parte dentro de la operación. Y entender bien el papel del forwarder es el primer paso para evitar este tipo de situaciones. Y hablando de responsabilidades, conviene aclarar otro punto importante. El forwarder no es automáticamente responsable de todo lo que ocurra con la mercancía. Su responsabilidad depende del servicio contratado, del contrato firmado y del Incoterm utilizado en la operación. Por eso es tan importante entender bien qué se está contratando y no dar nada por supuesto. En resumen, el forwarder es una figura central en la logística internacional, pero con un papel muy concreto y con límites claros. Cuanto mejor se entienda su función real, mejores decisiones se toman y menos problemas aparecen. En el siguiente vídeo veremos cómo encaja el forwarder dentro de los Incoterms, empezando por el FOB, que es donde suelen surgir muchas confusiones en la práctica. Esto es logística sin humo.